Hola, ¿qué tal? Queridos alumnos, amigos de mi Facebook, les habla su amoróloga Angie Divine. El día de hoy quisiera compartir con ustedes información muy importante, muy valiosa al respecto del miedo. Hay muchas personas que me han estado preguntando que por favor haga un video al respecto de si es o no posible que nosotros podamos enfrentarnos a este virus, si este virus realmente es mortal, si tenemos algo que nos pueda realmente dañar, si realmente somos capaces nosotros individualmente de hacerle frente a esta pandemia mundial. Y bueno, pues he dado muchas terapias últimamente individuales y hay muchas personas con muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues porque les hacemos mucho caso a las noticias, les hacemos mucho caso a las demás personas, les hacemos mucho caso al qué dirán, a muchísima gente ignorante que no tiene mucha información o científica o que no le gusta investigar o que simplemente porque oyó algo nos viene y nos comparte y nosotros estamos muy, digamos, involucrados en creerle a todo el mundo y no estamos involucrados en ir e investigar la verdad. Yo llevo muchos años, más de 15 años aquí en México ya dando esta información de amorología y mi objetivo fundamental siempre ha sido dirigido a la salud. A mí me gusta estar sana, estar saludable. ¿Por qué? Pues porque yo ya veo la vida de forma diferente. Yo ya veo la vida como una vida amorosa, como una vida amistosa, como un lugar a donde venimos los espíritus a descubrir nuestro poder de crear, donde podemos nosotros ejecutar nuestros talentos, capacidades, habilidades o cosas que nosotros queramos aprender, podemos venir a crear y a compartir con los demás. Yo ya veo la vida diferente. Cuando yo la veía igual a como la ven ahorita la mayoría de las personas, pues usaba lentes, tenía 14 dioptrías en un ojo y 15 dioptrías en el otro, casi estaba ciega, usaba lentes de fondo de vidrio de botella. ¿Por qué? Pues porque no veía la verdad, porque no me habían enseñado a ver al mundo como ahora lo veo, con esa dualidad con la que caracteriza el mundo, lo que es. Nosotros podemos, yo he estado trabajando con muchísimas personas, más de 15,000 o 20,000 personas alrededor del mundo, no nada más en México, para enseñarlas a ver lo que es muy evidente, lo que está frente a nosotros. Frente a nosotros, cualquier cosa que tú voltees a ver tiene dos lados. Tiene el lado bueno, bonito, positivo, y tiene el lado malo, feo y negativo. Pero todo, absolutamente todo está hecho de estas dos piezas que engranan y que hacen que algo exista. En realidad es algo muy sencillo de ver, pero la gente está tan adoctrinada con la religión a creer que el mundo solo puede ser positivo y solo debe de ser de un lado, el lado bonito, el lado bueno, el lado que nos guste, que por supuesto se niegan, rechazan la posibilidad de que el lado negativo también sirva de algo, el lado opuesto, el lado oculto de las cosas, cuando en realidad este lado oculto también tiene su lado positivo y el lado positivo también tiene su lado negativo. Esta dualidad en la que vivimos constantemente, el hecho de que la podamos ver nos va a dar una increíble certeza en la vida. Ya no vamos a tener incertidumbre, ya no vamos a tener este miedo que nos caracteriza por ser ignorantes, porque ignoramos el otro lado que también existe. Entonces, lo único que yo les pido es que lo quieran ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ante esta pandemia, ante este virus, ante esta situación o cualquier situación que la vida nos esté confrontando, ya sea nuestra pérdida de trabajo, ya sea la pérdida de nuestra pareja, porque ya llevamos mucho tiempo con ella y ya no nos tolera o no la toleramos, ya sea la pérdida de algún ser querido porque esté enfermo y porque se va a contagiar y se va a morir, cualquier cosa que nos enfrente y que nos confronte la vida,
tiene dos lados. Tiene un lado que no nos gusta, un lado que nos va a doler, un lado que nos va a hacer sentir feo, un lado negativo, pero también y al mismo tiempo tiene un lado positivo. Lo único que tenemos que hacer es querer verlo, hacerte la pregunta y no detenerte hasta responder esa pregunta. ¿Dónde está lo bueno de esto? Porque no hay mal que por bien no venga. Entonces, hay muchas personas que no lo pueden ver, pero no lo pueden ver porque no lo quieren ver, porque no creen que exista. Hay una frase que se llama la bondad compleja, y precisamente es compleja porque es muy difícil verla si tú no estás adoctrinado. Nadie te ha enseñado a que existe esa verdad bondadosa. Es un bien complejo, una bondad compleja, y existe en todo lo que existe a tu alrededor. Todo lo que tú veas como malo, como negativo, tiene una bondad compleja, pero tenemos que ir a buscarla. Tenemos que hacer el esfuerzo. No existe nada en este planeta que no conlleve un esfuerzo. Los seres humanos, los animales no tienen que hacer esfuerzo para nada. Tendrían que hacer esfuerzo si los domesticamos, si quieren que les demos extra de alimento, tendrían que hacer su pequeño esfuerzo. Pero los seres que somos más evolucionados, supuestamente, que los animales, somos los seres que necesitamos aplicar ese esfuerzo adicional, poner horas de trabajo, horas de estudio, horas de investigación, tiempo que le dediquemos a obtener algo que querramos. ¿Por qué la gente es pobre? Pues porque no le mete el esfuerzo. No le mete el esfuerzo para investigar, para educarse, para cultivarse, para trabajar, para descubrir sus talentos, para descubrir cómo funciona su cuerpo, para descubrir cuáles son esas capacidades que el cuerpo mismo tiene para equilibrarse y autosanarse. La gente es pobre y enferma porque no quiere hacer el esfuerzo de no serlo. La gente está enferma porque no quiere hacer el esfuerzo de investigar, de educar esta mente maravillosa que tenemos para equilibrarla y para que se equilibren las emociones y que no nos volvamos seres muy extremistas. Porque cuando somos muy extremistas nos salimos del equilibrio emocional y es cuando nos enfermamos. En los dos polos opuestos del equilibrio está la culpa y el miedo. Y la mayoría de las personas no sabe cómo equilibrar las emociones. Generalmente o está sintiéndose culpable por algo o está sintiendo miedo por algo. La culpa la experimentamos en el pasado y el miedo lo experimentamos hacia el futuro. Puede ser un futuro inmediato, un futuro de 2 minutos, de aquí a 2 minutos, o puede ser un futuro de aquí a octubre o un futuro de aquí a 20 años. Pero el miedo siempre se experimenta en el futuro y es algo que no existe. Es evidente que no ha sucedido y que estamos quitándole el valor preciado al presente, que es el único tiempo que realmente existe. Y cuando nos vamos al futuro con el miedo, es porque traemos una culpabilidad en el pasado. La culpa y el miedo vienen juntas, siempre, son pareja, son esas dos partes que confieren una misma dualidad que hace que las cosas existan. Entonces, pregúntate cualquier miedo que tú tengas, supongamos miedo a morir, pregúntate en el pasado a quiénes has visto que hayan muerto, o en algún momento en el que tú estuviste a punto de morir o tuviste una experiencia de cuasi muerte, donde estuviste enfermo o sentiste mucho dolor o mucha ansiedad porque estabas enfermo y tenías la posibilidad de morir. Porque ese miedo que sientes en el futuro hacia la muerte viene de una experiencia que tú ya viviste en tu pasado. Entonces, para que tú te puedas quitar el miedo al futuro, te tienes que ir al pasado, tienes que ir a buscar esa experiencia que viviste, que tú no quieres volver a vivir. Y tienes que buscar en esa experiencia del pasado las habilidades que tú tuviste que desarrollar para adaptarte a esa situación. ¿Cuáles fueron las cosas que tuviste que hacer que te enseñaron a trascender esa situación, a pasarla, a resolverla, a vivirla y a, digamos, a saber cómo salir vivo de esa situación?
Entonces, cuando tú te pones a hacer un recuento de esas habilidades que adquiriste en ese momento, de esa situación y las lecciones que aprendiste por haber vivido esa situación, por supuesto que se te quedan bien grabadas en tu ser y sabes que ya las tienes y que son las mismas características o cualidades con las que vas a enfrentar ese miedo que tienes en el futuro. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos mucho miedo que se nos muera un ser querido con esta situación, ¿no? Entonces, en el pasado ya se han muerto seres queridos tuyos. Se murió mi abuela, se murió mi abuelo, se murió mi papá, se murió un primo, se murió un tío. Se han muerto muchos familiares míos que yo quería. Entonces, cada uno de esos familiares a los que yo quería y no hubiera querido que se murieran, me trajo una lección. Me enseñó cómo vivían esas personas y qué fue lo que hicieron que les generó esa enfermedad o ese accidente o esa situación por la que tuvieron que pasar, de qué manera ellos mismos crearon esa forma de morir y cómo es que yo he aprendido de cada una de esas muertes. Son como puntos de referencia. Tengo, por ejemplo, una prima que era muy jovencita, que pues nunca le importó realmente atender a su cuerpo, atender a su salud, no se hizo responsable de su vida, lo único que le interesó fue pues quedar bien con su familia, quedar bien con los demás, que la reconocieran los demás y empezó a engordar, engordar, engordar y ella simplemente se satisfacía inmediatamente con el pan, con el azúcar, tomaba muchísima azúcar para sentirse que le diera satisfacción, que le diera placer, porque ella estaba atorada con el papá que había tenido, no pudo soportar al papá que había tenido, que abandonó a su mamá, que la dejó con muchos hijos, traía una broncota con el papá y no aguantaba a su mamá ni a su familia. Entonces, esta vida de resentimiento hacía que ella se la pasara comiendo mucho azúcar, mucho dulce para que le diera placer momentáneo y se le quitara este dolor que traía acumulado de años y años y años. Entonces nunca quiso aprender, nunca quiso educarse, nunca quiso cultivarse. ¿Y qué le pasó? Pues obviamente le dio diabetes. Una persona bastante joven y pues murió muy joven. Entonces el que yo la haya querido mucho, que yo la haya visto pasar por esa situación, a mí me puso en sobrealerta. A mí me hizo pensar en que si yo me la pasaba nada más agarrando la comida para darme satisfacción inmediata, para quitarme dolores emocionales que yo tenía, y que simplemente usara yo la comida para que se me olvidaran los dolores, para zamparme ese deseo delicioso en algún momento de meterme chocolates, de meterme helado, de meterme panes, de meterme pizza y cosas deliciosas, pues obviamente me iba a llevar a vivir una vida con una enfermedad incurable como es la diabetes. Me iba yo a generar un problema mucho más fuerte, porque obviamente al subir de peso, pues dejas de respirar correctamente, dejas de hacer ejercicio porque ya no te da no te da el oxígeno suficiente para caminar largas distancias, para hacer ejercicio. Me iba yo a ver así de gorda como ella se veía, que no le quedaba nada de ropa, que no le gustaba salir a la calle porque todo el mundo la regañaba, la criticaba, la hacían sentir mal, la hacían sentir menos. Yo no quería vivir la misma vida que ella yo vi que estaba viviendo, pero su muerte me impactó muchísimo. Yo dije, ella es un punto de referencia. Yo no quiero ser como ella, y por supuesto soy como ella en muchas otras formas, pero no en esa. Empecé yo a ver por mí, por mi salud, por el cuerpo, por la comida y por qué comía yo comida placentera, para qué es lo que sentía yo adentro, cuáles eran las emociones que me hacían que fuera yo a buscar un pan y me lo zampara. Y fue que me empecé a meter de lleno en esto de las emociones, resolverlas, equilibrarlas, dirigirlas. Me empecé a meter de lleno en la psicología, me empecé a meter de lleno en la conexión mente-cuerpo, porque he visto muchas personas de mi familia morir.
Y por supuesto, al principio me dio mucho miedo la muerte, porque una vez que se lleva la muerte a tus familiares, pues ya no los ves, ya no tienes el placer de abrazarlos, de platicar con ellos, de sentir su presencia, de sentir ese amor que te dan. Y se siente un vacío, se siente un abandono, se siente un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces, eso no me dejaba vivir a mí. Después de una y otra personas que se morían, yo decía, si se me llega a morir alguien que realmente está muy cercano a mí, mi madre o mi hijo, no, yo me voy a morir detrás de él. Entonces me metí a estudiar mucho al respecto sobre la muerte. Me metí a estudiar, por ejemplo, esta parte de la ley del equilibrio que hace que tú te des cuenta de que no vivimos en un mundo de pérdida, de que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces tuve que investigar al respecto de cuáles eran las cosas que yo extrañaba de mis seres queridos. Por ejemplo, de mi abuela, que extrañaba yo muchísimo, muchísimo, que siempre me tenía mi comida calientita, siempre me hacía unas salsas deliciosas, cocinaba increíble, pero puras cosas calientitas. Y ahora tengo a una nana, tengo una muchacha que trabaja con nosotros, que es la que se encarga de darme de comer, de hacerme mi comida deliciosa. Simplemente cambió la forma, ya no tengo a mi abuela, pero ahora tengo a Margarita que me atiende. Cuando se murió mi abuelito, yo extrañaba muchísimo que siempre me platicara cosas, chismes de la familia, que confiara mucho en mí, que podíamos resolver situaciones. Y yo extrañaba mucho tener ese contacto con él. Ahora tengo a otra persona que se contacta conmigo, que podemos echar el chisme y resolver y compartir información de la familia para ayudarlos. Simplemente cambió la forma. Ya no es la misma forma física de mi abuelo, pero es otra persona que tomó su lugar. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Es ahora una persona que ha tomado la energía sustituta de esa energía que yo tanto extrañaba. Y así lo fui haciendo con mi prima, con mis tíos, con las personas que yo más amaba que murieron. Tuve que hacer una lista de todas las cosas que yo apreciaba en ellos y que me generaban mucho dolor haber perdido esa relación con ellos, y vi de qué manera alguien más había tomado su lugar. Inclusive había personas, había familiares en los que esa energía la había yo adoptado. Yo adoptaba esa característica que esa persona tenía y entonces yo me lo daba a mí misma. Por ejemplo, mi abuela, que siempre me apapachaba muchísimo, yo empecé a apapacharme a mí misma. Yo empecé a darme masajes, a frotarme muy rico cuando estoy en la regadera, a ponerme ropa muy calientita, con telas muy suavecitas. Yo me di cuenta que esa característica que yo extrañaba mucho de ella, ahora la había adquirido yo. Entonces nunca perdemos eso que extrañamos en esas personas. Lo único que ha cambiado es la forma en la que estamos relacionándonos con ellas, y siempre vamos a estar soltando a muchas personas para no ser dependientes de ellas. Una de las cosas positivas que yo descubrí sobre todas estas personas que perdí de mi familia es que cada una de ellas me había regalado la posibilidad de ser más independiente, de no estar dependiendo de ellas, de no estar supeditada, que me llevaran, me trajeran, me dieran, me regalaran, me dieran felicidad, me dieran apoyo, me dieran conversación inteligente, me dieran consejos, sino que yo había, cada vez que perdía a un familiar, yo tenía que ir a buscar eso que esa persona me daba, ahora lo tenía que ir a buscar yo por mí sola. Empecé a ser más independiente, empecé a soltar a más personas y me empezó a dejar de doler, porque empecé yo a ver que las personas no se estaban yendo a ningún lado, nada más cambiaban la forma. Pero yo de todas maneras seguía teniendo esos recuerdos maravillosos de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá, de mis primos, de las personas que he perdido. Los sigo teniendo y sintiendo en mi corazón. Yo cierro los ojos y puedo platicar, puedo tener una conversación con ellos y sentir el amor, porque el amor lo sientes tú. Yo sigo sintiendo el amor hacia mi abuela, sigo sintiendo el amor hacia mi abuelo, hacia la gente que he perdido, no solo los que se han muerto, sino la gente que
cuando me divorcié, o cuando dejé de ver a un amigo, o cuando se fue de viaje y ya no lo volví a ver más, cuando he perdido personas que antes vivían aquí cerca y ahora ya no. Y obviamente me han regalado lecciones muy poderosas esas personas. Entonces ahora ya no veo ese miedo a la muerte como antes lo veía, porque lo he podido investigar a fondo, he podido además investigar que cuando una persona se muere, lo único que hace es dejar el cuerpo que ya no sirve y el espíritu vuelve a renacer y vuelve a adoptar, así como se recicla todo en la tierra, vuelve a adoptar un nuevo cuerpo, vuelve a nacer en otro lugar, en otra familia, de otra forma. Esa energía y esa información se vuelve a conectar con un cuerpo y se vuelve a expresar y vuelve a seguir viva de otra forma. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me da paz, me da certeza, me da mucha seguridad creer en eso y no creer en religiones absurdas que te dicen que cuando te mueras te vas a ir al cielo y los vas a ver a todos y van a estar todos felices sin tener ningún lugar donde ir al baño, nada más ahí todos sentaditos, agarrados de la mano de Dios y van a ser felices para siempre. Eso para mí es muy absurdo, eso no lo creo. Pero cuando me dan una explicación científica de la ley de reciclamiento, de la ley de reencarnación y de que todos tenemos dentro mucha información genética de todo lo que hemos aprendido en vidas pasadas, en familias anteriores, en toda nuestra herencia ancestral, todo lo que venimos arrastrando de vidas anteriores, de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. Todo lo traemos adentro, esa información que no se disuelve, se queda. ¿En dónde se queda? Pues pasa a ser parte de nuestro código genético, de nuestra herencia ancestral. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. De la misma manera, si perdemos ahora nuestro trabajo, vamos a tener que cambiar la forma de trabajar. A lo mejor ahora vamos a dedicarnos a hacer cosas en YouTube, como ahorita, o en Facebook. Vamos a tener que atrevernos a hablar, a sacar nuestra voz y a compartir información. Hay mucha gente que a lo mejor no le gusta lo que yo diga, no importa. Puede apagar su teléfono y conectarse con otras personas que sean más ad hoc a sus valores. Pero yo por eso no me voy a quedar callada. Entonces, a lo mejor vas a empezar a descubrir otra manera de trabajar con gente a través de compartir tus talentos en línea. Yo, por ejemplo, estoy a punto de dar información sobre el sistema inmunológico. Todo el mes de abril, voy a compartir información de cómo es que nuestro sistema inmunológico se activa o se desactiva de acuerdo a ciertas emociones y de acuerdo a ciertos alimentos que comemos y ciertas experiencias que elegimos tener o no. Por ejemplo, si elegimos tener la experiencia del amor y de entender lo que es el amor, que es reto y apoyo, y aceptar la dualidad de la vida, aceptar lo bueno y lo malo que cada cosa nos traiga, eso es el amor. Adaptarte a las dos cosas, eso es el amor. Cuando nosotros elegimos esa experiencia del amor, vibramos sumamente alto, una frecuencia mucho más arriba de 50 Hz. Y por supuesto, cuando nosotros vibramos muy alto, adquirimos una energía vital de luminosidad y de poder donde no puede entrar ningún virus. El virus no puede entrar en un cuerpo que está vibrando con una frecuencia de alta calidad y de alta calidez. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de vivencia queremos vivir. Nosotros podemos elegir si queremos estar resentidos, si queremos estar malagradecidos porque perdimos un trabajo o una forma de trabajar, si estamos encabronados porque este presidente no sabe guiarnos, o si estamos resentidos contra Dios porque nos mandó un virus mortal que puede acabar con mucha de nuestra familia. O sea, podemos elegir qué tipo de emoción queremos tener en nuestro cuerpo y podemos elegir una emoción negativa. Y una emoción negativa que vibra muy bajo, en una frecuencia muy baja, como el resentimiento, como el dolor emocional, como la ira,
que vibran por debajo de los 20 Hz, por supuesto que le van a dar la entrada a cualquier virus, porque un virus vibra en una frecuencia muy baja también. Un virus es, a muchos virus les llaman influenza, y no se te hace un poco raro que la palabra influenza se parezca a la palabra influencia. Yo digo, esta es mi propia opinión personal, que cuando tú te dejas influenciar por los demás, que le haces caso a los demás sin investigar, sin darte cuenta cuál es la verdad tuya interna, cuando tú te dejas influenciar por los demás, puedes caer muy fácil en dejar de hacer lo que para ti es prioritario, en dejar de hacer lo que a ti te fascina, en dejar de hacer lo que tú amas, con tal de que los demás te amen, haces lo que ellos te digan y puedes caer muy fácil en una enfermedad, en un virus, en una bacteria, adquirir una infección por hongo, por parásito. De todo eso voy a hablar porque es el tema del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas. Y nuestro sistema de defensas viene de aquí, de nuestro cerebro. ¿Qué tan valioso te sientes? ¿Qué tan consciente eres? ¿Qué tanta información tienes? ¿Qué tanto conocimiento has adquirido para sentirte valiosa, poderosa, para sentirte digna, merecedora de amor? ¿Qué tanta educación o qué tanto te has cultivado para sentir que tú eres capaz de aprender cualquier cosa, de tener cualquier oficio, de ayudar a cualquier persona, de sentirte con mucha seguridad, con mucho poder, con mucha fuerza, como para que nadie influencie tu vida? A que al contrario, tú te conviertas en una influencer, como les dicen, un influenciador de otras personas. Cuando tú te dejas influenciar por otras personas, quiere decir que no tienes certeza de quién eres, que no sabes cuáles son tus talentos, que no has descubierto cuáles son tus prioridades en la vida, que no estás dispuesto a luchar por tus prioridades, que no has descubierto que para ti lo más valioso es tu propia vida, que no le has dado valor a tu propia vida. Entonces, cuando no has hecho eso, por supuesto que vas a estar haciéndole caso a todos los demás. ¿Qué dice tu tío? ¿Qué dice tu primo? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te deja hacer tu esposo? ¿Qué no te dejan hacer tus hijos? ¿A quién le voy a hacer caso de tanta gente que me dice cosas que hacer? Por supuesto que te dejas influenciar por todos ellos. Y es muy fácil que le abras la puerta a la influenza, cualquier tipo de virus. Y el virus le abre la puerta a la bacteria. Entonces, te vas a enfermar cuando tú no tienes certeza de quién eres, de qué quieres, de cuáles son tus prioridades, de que puedes elegir despertar cada día en la mañana y dirigir toda tu atención y tu energía a hacer las cosas que son prioritarias para ti. Si no te has dado cuenta que no tienes mucho tiempo en la tierra, porque decir que tienes 20 años... ¿Quién sabe? Nadie tenemos una bola de cristal que nos prometa que vamos a vivir 20 años. Y 20 años es muy poco tiempo. Ve qué tan rápido se pasa la vida. Puedes durar 2 o 10 o 20. Quizá más, pero pon tú 20. ¿Cómo es posible que le hagas caso a otras personas que te digan qué es lo que tú deberías de hacer en estos únicos 20 últimos años que tienes para vivir? No le debes de hacer caso a nadie, no me hagas caso a mí. Tienes que buscar y ver qué es lo que a ti te fascina hacer, cuál es el tema que te encantaría educarte, por el cual te encantaría vivir y luchar, defender ese tema, aprender sobre él y educar a otras personas sobre el tema. Yo estoy aprendiendo sobre el amor desde hace 20 años, llevo aprendiendo sobre el amor. Yo no soy experta en el tema, pero me estoy entrenando para volverme experta en el tema. Pero en el tema del amor verdadero, no en el amor que los demás dicen que es o que los demás creen que existe, no. El amor científico, universal, incondicional, verdadero. ¿Qué es el amor? La unión de los dos polos opuestos. Cuando tú ves algo
y tiene el lado negativo, y buscas el lado positivo y ves las dos cosas, estás amando eso que estás viendo. Estás viendo el amor que tiene eso que estás viendo, porque le estás viendo los dos lados. Por eso cuando te casan te dicen, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Se abre la Biblia en dos y te dice en la una y en la otra. Los dos lados opuestos juntos, unidos, la síntesis que hay de esos dos polaridades en cada caso y en cada cosa y en cada persona, eso es el amor. Eso es lo que yo llevo investigando durante más de 20 años. Mi vida la he dedicado día y noche a investigar al respecto de ese tema.